Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 19. Dice así Pablo: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, por si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quizá este es uno de los versículos que yo mismo cito, y me cito o recuerdo para mí mismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que eso puede significar para cada uno de nosotros, lo que decimos ser hijos de Dios a la luz de las Escrituras. Y aun cuando nos hemos detenido mucho tiempo en esa frase última del versículo 19, a fin de vivir para Dios, puesto que consideraba muy importante que viéramos nuestra vida desde esa perspectiva, vivir para Dios, quizá incluso podría decir que la fuerza más grande se encuentra en este versículo 20, aun cuando no lo podemos separar de su contexto. Y no voy a dedicar 3 domingos, como se ha dedicado anteriormente, al versículo 19, pero aún así me gustaría que entendierais que este ya no vivir yo, mas vive Cristo en mí, con lo que implica es muy importante que lo entendáis, que lo meditéis y que lo hagáis vuestro en vuestras vidas. Veréis, ¿por qué todo este énfasis? Yo he aprendido, he entendido que no tengo que traer la palabra de Dios para haceros sentiros bien. Creo que no es el primer lugar de las Escrituras, ni por tanto de la predicación, el hacer que os sintáis bien, de ninguna manera. Creo que lo que nos dice la Escritura es que la prediquemos y que la expongamos para que seáis mejores, para que estéis bien. No es únicamente que os podáis sentir, sino que lo seáis. Os podría yo decir muchas cosas que os agradan, que os hacen sentir cómodos, pero no es la Escritura para sentiros cómodos, sino para sanaros y para transformar aquello que es necesario a la luz de la palabra, y puesto que estamos delante del Señor. Por tanto, vamos a mirar lo que ya hemos visto desde una perspectiva diferente, pero que al final es lo mismo. Antes estábamos diciendo que la vida del creyente, en el momento que ha convertido, es vivir para Dios. Y ahora Pablo, hablando del mismo tema, lo que nos está diciendo que ahora nuestra vida es Cristo. Ya no vivo yo, vivo para el Padre. ¿Por qué? Porque mi vida es Cristo. Claro, nosotros tendríamos que empezar por la realidad que Pablo está diciendo también en estos versículos y que tenemos que aclarar. Fijaros bien en el versículo que nos encontramos en el 20. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que ahora vivo en la carne. Este es un término que es importante y que tenemos que analizar con muchísimo cuidado. Lo que quiere decir esto de vivir en la carne es la vida natural, la vida que cada uno estamos viviendo. Pablo está diciendo, bueno, no, yo es que desde que me convertí o desde que fui muerto en la cruz, que ahora miraremos, mi vida se ha convertido en algo espiritual, de tal manera que ya no me siento en este mundo, ya no soy de aquí de ninguna manera y estoy como flotando, soy como un ángel. Pero la realidad no es esta. La realidad que nos presenta la Escritura y que nos presenta Pablo es que todavía seguimos viviendo en la carne. Tiempo vendrá en cuanto estemos en el cielo y las cosas cambiarán. Pero mientras tanto, la realidad es completamente distinta, muy diferente. Y la Escritura, fijaros bien, hace una diferencia crucial.
esencial que todos nosotros tenemos que entender. No es lo mismo estar en la carne que vivir en la carne, o que vivir según la carne, o vivir para la carne. Si nosotros estamos viviendo para la carne, o según los dictámenes, o decisiones, o deseos de la carne, lo que en realidad estamos diciendo es que estamos viviendo según lo que a mí me apetece, lo que a mí me gusta, lo que yo creo que es adecuado. Cuando lo que nos dice la Escritura, y ya lo hemos visto y lo tenemos que poner en nuestras mentes, aquí clavado de una manera muy clara y contundente, es que aun cuando estamos aquí en la carne, no vivimos para la carne. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. El Señor Jesús lo dijo de una manera parecida, aun cuando diferente. No vamos a salir del mundo. Yo no oro para que salgan del mundo. No podemos salir del mundo. No es que uno se convierta y sea arrebatado por los ángeles al cielo y convertido en un ángel más. No dice eso la Escritura. Lo que nos enseña el Señor Jesús es que no seáis parte del mal del mundo, pero vais a seguir en el mundo. Estáis en el mundo, pero no sois de ellos. Nosotros estamos en la carne, todavía somos humanos. Y como humanos, como personas, tenemos todas las situaciones que el resto del mundo tiene, pero ya no vivimos para esto. Tenemos otros objetivos. Es importante que lo penséis, cómo es vuestra vida cristiana. No podemos estar diciendo, soy humano, por tanto hago las cosas del ser humano sin cambiar, sin deseo. Y quizá lo que estás diciendo es, vivo para la carne. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. El apóstol Pablo, 2 de Corintios, nos lo dice en el capítulo 10, versículo 3, es que ya no andamos en militancia. No militamos, dice, no somos soldados de la carne, no hacemos la voluntad de la carne, la sometemos y si es necesario golpeo mi cuerpo, nos dice también en otro lugar. Esta idea la tenemos que tener muy clara en nuestras vidas cristianas. Muchos habéis llegado y habéis pensado, bueno, en hacernos cristianos es que vamos a remover todo el inconveniente y nos vamos a encontrar como una especie de prado verde donde vamos a tener todo lo que necesitamos y nuestra vida va a ser gloriosa y hermosa. Y claro, cuando esto no ocurre os sentís defraudados porque habéis entendido mal lo que dice el Evangelio. Lo que nos está diciendo el Evangelio, lo que hemos visto es, yo te voy a salvar por gracia, aun cuando no te lo mereces, te voy a salvar y te voy a convertir en mío, para que vivas para mí. Esto es lo que nos está diciendo. Los problemas seguirán, pero los podrás afrontar. Tendremos la fuerza y el ánimo para seguir adelante mientras estamos en este cuerpo. Limitaciones, por supuesto que tenemos. ¿Es que habéis pensado que creer en el Señor Jesucristo os va a dar las alas literales y que vais a empezar a volar, o que os va a dar la posibilidad de estar en varios sitios a la vez, o que os va a dar una superfuerza que os va a limitar, os va a quitar todos los problemas? No, seguimos con las mismas limitaciones. Los que os habéis convertido a cierta edad seguís teniendo la misma edad. Y los que habéis sido convertidos en la pobreza, pues seguís en la pobreza. También tenemos ventajas. Y aquellos que os habéis convertido con una gran vida o cómoda vida o con ventajas en vuestra vida, en manera de pensar, seguís teniendo esas ventajas. Las cosas que son de la persona, de la circunstancia en la que estamos viviendo y según nuestro carácter. La conversión no cambia el aspecto, estamos en la carne. No se nos transforma en una especie de color amarillo sagrado. Seguimos siendo los mismos que éramos antes. Lo que cambia es algo interior en nosotros que nos da una motivación distinta. Y por tanto, esto no es ya lo que queremos. Ya buscamos objetivos mucho más gloriosos y metas mucho más extraordinarias. Esto es lo que tenemos que poner en nuestra mente a la hora de afrontar esto. Pablo dice, aun cuando estoy en la carne sigo siendo humano, tengo perseguidores y tengo aflicciones y tengo que golpear mi cuerpo, muchas limitaciones, muchos conflictos, muchos anhelos, muchas luchas. Aun cuando estoy en la carne, dice, ya no vivo para la carne.
¿Cómo es esto posible? Nuestro versículo nos está diciendo, ante esta realidad, en primer lugar, que pienses en algo muy importante, que fuiste crucificado con el Señor Jesucristo. Mirad, no vais a entender en absoluto lo que yo voy a decir en esta mañana si antes no habéis pasado por la experiencia de la muerte con Cristo en la cruz. Esto es crucial, es muy importante. Para vosotros todo lo que yo pueda decir en esta mañana os va a sonar a extraño si antes no habéis pasado por lo que nos revela la Escritura, que es morir en la cruz con Cristo, es decir, la experiencia de la conversión, lo que es quedar viudos de la ley y del pecado que antes nos asediaba y que era dueño de nosotros. Una y otra vez lo ha dicho Pablo en esta carta a los Gálatas, y lo dice también en varias ocasiones en Romanos, y es algo que es constante con esta palabra o con otras parecidas. En el capítulo 5 lo podéis ver, en el capítulo 6 más adelante, Gálatas una y otra vez nos dice que tenemos que crucificar, nuestra vida pasada tiene que estar crucificada en Cristo. Mira Cristo. Cuando hemos estado hablando en los estudios bíblicos que hemos hecho los jueves, los miércoles y los jueves, es unidos a Cristo, implica que cuando Cristo estaba en la cruz, nosotros estábamos en la cruz. Que cuando Dios veía a su Hijo Jesucristo clavado por los pecados, no eran los pecados propios suyos, sino nuestros. Y eso es lo que nosotros tenemos que experimentar para entender cuál es el propósito de tu vida, de nuestras vidas. Que Cristo sea nuestro representante, que Él tenga los poderes. El otro día se estaba en un encuentro de jubilados maestros, se estaba dando un reconocimiento a todos los que se habían jubilado, y en algún momento el que lo estaba presentando dice, y ahora se va a llamar a este hombre jubilado, una mujer que no puede venir, pero en su lugar vendrá, y entonces viene un representante que por poderes recoge ese reconocimiento o ese premio. Esto se puede hacer a asuntos legales. He tenido que ir a recoger un libro a nombre de mi propia hija y me firma una autoridad. Con esa autoridad dice, fulanita de tal autoriza a menganito de tal a que pueda recoger en mi nombre esto. ¿Sabéis qué? Incluso antes, yo no sé si se hace ahora, pero antes uno se podía casar por poderes. Es decir, no tenía que estar el novio y la novia, sino que la novia estaba enferma o estaba de viaje y no podía venir, firmaba un papel ante juez y notario, se lo daba a un amigo o a una amiga y este se podía casar por poderes, en representación. Bueno, esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él toma nuestro lugar en la cruz por poderes. Y de tal manera es oficial y es definitivo ante los ojos de Dios, que Dios ve a su Hijo clavado por los pecados de muchos y de su pueblo. Nos dice, esto es importante, ¿tú crees firmemente que nuestro Señor Jesucristo está clavado en la cruz por tus pecados? Es que no vas a entender nada, ni vas a poder aplicar nada, ni vas a ver ningún cambio en tu vida si en un principio no sabes que el Señor Jesús ha muerto en tu lugar y lo has hecho tuyo. ¿Te ves clavado o clavada en la cruz con Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Claro que no había 2 o 1 millón de personas sobre la cruz, pero Cristo estaba en mi lugar. ¿Está en el tuyo? Esto es lo principal. Esta es la doctrina más distintiva que podemos alcanzar nosotros los creyentes y en donde tendremos que hacer énfasis día tras día para que la podamos comprender y entender. Nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo para ser un ejemplo, no vino ni siquiera para proveer ayuda para nuestra salvación. La motivación del Señor Jesús no es darnos un pequeño empujón para que podamos hacer las cosas bien, ni darnos una muestra de cómo se hacen las cosas para que lo imitemos. No vino el Señor Jesús para completar nada que a ti te faltara, sino que Cristo Jesús vino a tomar tu lugar.
por causa de tu desobediencia y de tu terquedad. Si estás viendo a Cristo de otra manera, no estás entendiendo el Evangelio y por tanto no podrás cruzar a esta nueva vida y con estos nuevos propósitos. Cristo tiene que estar en tu lugar, tú tienes que estar representado claramente en la cruz, porque si no tus pecados no serán perdonados y seguirás siendo culpable ante los ojos de Dios. Y no se podrá iniciar toda esa regeneración, cambio en tu vida que se debe de buscar. Pero dejar que sea un poco más duro. Mirad, es que si en tu vida no ves estos propósitos que se está marcando aquí, es decir, si no ves a Cristo viviendo en ti, si no hay una transformación en tu vida, ¿no deberías de preguntarte de que tienes que ir hacia atrás y encontrar el perdón de pecados en principio? ¿No habéis pensado de que habrá personas que piensan que son cristianos aun cuando no lo demuestran en su vida porque un día hicieron una decisión o rezaron una oración evangélica insípida y superficial? En muchas ocasiones nuestras vidas no han sido transformadas y no vemos la santidad, la espiritualidad, no vemos a Cristo en nosotros, no vivimos para Dios porque nuestras vidas no han sido transformadas, no hemos muerto con Cristo. Por tanto, la primera tarea, si es que no eres creyente o has pensado que eres creyente y no lo eres, la primera tarea no es que te esfuerces un poco más en hacer las cosas bien, lo que tienes que venir es a los pies de Cristo y pedir perdón por tus pecados y tener la seguridad que cuando Él moría en la cruz hace 2000 años, estaba muriendo en tu lugar. Teniendo este primer paso claro en nuestras mentes, por tanto viene ahora lo segundo, esa consecuencia de que Cristo fue crucificado en nosotros, se va a convertir en ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una nueva vida. Es como Pablo diciendo, mirad, la vida que yo tenía antes ya no es. Mis objetivos, mis anhelos, él se sentía un hombre muy religioso, con un gran conocimiento, pensamiento de doctrina, de su religión y de las escrituras, y una gran posición social, con muchas posibilidades. Era estrictamente un celoso de su religión, de su fe, etcétera, pero esto ya lo considero como trapos sucios, esto ya lo he rechazado, ya no soy yo, mas ahora soy otra persona. En la carta a los Romanos, Pablo nos dice, capítulo 6, versículo 4, andar en vida nueva. O más adelante nos dice, es vivir en el Espíritu. La regeneración. Esto no lo buscáis. Mira, esto no se busca. Esto no es, voy a hacer unos estudios o voy a hacer una especie de aplicaciones concretas de doctrina en mi vida para nacer de nuevo. No, esto no te lo busca, tú no lo pides. En el momento en que tú has puesto de verdad tu fe en el Señor Jesucristo y eres consciente de que tus pecados fueron quitados porque fueron clavados en la cruz con Cristo, esto viene y ya está. No hay que decirle, no hay que enseñarle, no tiene que hacer ningún cursillo, el niño no nacido en el vientre de su madre. Cuando llega el momento ocurre. Simplemente sale de su vientre y empieza a vivir. Esto es lo que nos dice las Escrituras con respecto a nuestro propio nacimiento. Mirad, si sois creyentes, si habéis dicho que vuestra confianza está puesta en el Señor Jesucristo, viene solo, ya no es la vida de antes. Los gustos cambian, la manera de pensar cambia, las metas cambian, todo es diferente. Ya no eres lo que eres o lo que eras en el pasado. Ya no haces las cosas que hacías en el pasado. Ahora todo lo que eres y todo lo que haces es por y para Cristo. Entonces es importante que entendamos que aquí no hay mérito alguno. No hay ninguno de vosotros que se pueda jactar y decir, ¿qué esfuerzos más grandes hice para venir a este mundo? Los esfuerzos los hizo tu madre, pero no los has hecho tú. Simplemente viniste. Es un regalo.
Estás aquí porque hay una voluntad detrás de ti que te ha traído. Tu nuevo nacimiento, tu nueva vida, tu cambio, no es algo de lo que tú te puedas enorgullecer. Simplemente tiene que ocurrir. Mirad, hermanos, lo que decís sois creyentes. Si de verdad sois creyentes, tiene que ocurrir, tiene que haber un nuevo nacimiento, se tiene que ver, tenéis que ser transformados. No podéis seguir diciendo soy el mismo y que la gente diga no lo noto. Seguís siendo los mismos, no hay cambio en vosotros. La gente os tiene que mirar y tiene que decir a un creyente, a un pecador que se ha arrepentido, a una persona que ha sido transformada, eres distinta, eres otro, haces y actúas y hablas de manera distinta, se tiene que ver. Puede ser que moleste, puede ser que la gente se sienta alegre, pero la gente en la calle, en el mundo, tiene que ver que ya no es tu vida, sino que es la vida de Cristo. Si eres una persona inmoral y sin vergüenza, la gente tiene que alegrarse de tu cambio, ya no estás en aquellos vicios. Pero aun cuando seas la persona más modélica en religión, la gente tiene que notar que algo cambia, que algo es distinto, que es diferente. Si tu familia, tus amigos te siguen diciendo eres tú, entonces tendrás que decir vivo yo, mas no vive Cristo en mí. La primera consecuencia, por tanto, de morir con Cristo en la cruz y ser resucitado con Cristo, cuando Él resucita, nos resucita a nosotros, es vivir para Él, vivir en Cristo. Pero nos hace una aclaración, nuestro versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segundo elemento o aplicación o respuesta de nuestro morir, conversión en Cristo: vivir en fe. Vivir en la carne es lo natural. Es decir, te levantas y cuando tienes hambre, comes. Tienes sed, bebes. Tienes frío, te cubres. Estás cansado, descansas. Estás inquieto, buscas sosiego. El cuerpo te dice y tú actúas de una manera natural. Pero lo que nos está diciendo ahora la Escritura es que nosotros ya no hacemos las cosas que nos dicta la carne, sino aquello que nos dicta la fe. Ahora hay un cambio en nuestras vidas. No es bajo la directriz de mi cuerpo, sino de mi relación de confianza o de rendición con el Señor Jesucristo. Claro, cuando ponemos los ejemplos normales, si estás cansado descansas, si te sientes solo buscas un novio y una novia y te casas, es lo natural, es lo normal. Pero ¿no habéis pensado muchas veces de que nos lleva a la gente a decir, pues si yo soy pobre, ¿por qué tengo que ser pobre? Me dicta el corazón que robe. Y si esta mentira me va a beneficiar, miento porque la verdad me perjudica. Y de pronto nos damos cuenta de que de la misma forma que estamos haciendo las cosas normales de nuestra vida, que son naturales, que son sencillas, nos dejamos llevar por este corazón natural a nuestro pecado. Y empezamos a mentir aun cuando excusamos nuestra mentira. Y empezamos a codiciar aun cuando sabemos que la codicia no tiene fondo. Y empezamos a meternos en una vida de pecado día tras día. Porque estamos siguiendo los instintos de nuestro corazón y de nuestra vida. Pero cuando nos hemos convertido a Cristo y ya ha cambiado algo en nosotros, y ya no somos nosotros, sino Cristo que mora o que es parte de nosotros, ahora las cosas las vivimos por fe. En la plena confianza de que yo no estoy buscando meramente una satisfacción a mi carne, sino confiado en que Cristo hará todo lo que sea necesario para mi vida. No es que yo robe para poder aliviar mi hambre, sino que yo pongo mi confianza en aquel que ha dicho, venid a mí si estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. No estamos intentando solucionar carnalmente nuestros apetitos o nuestras ansiedades, sino que estamos buscando aquello que Dios dice que lo puede hacer y que lo va a hacer. Ponemos nuestra confianza en Él. Vivir por fe, vivir para la fe, vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es una palabra mágica, es un hecho real.
Lo que estamos haciendo, lo que está diciendo Pablo y nos lo está diciendo a nosotros es que vivas confiado en aquel que ha hecho todas las cosas. Afronta todas tus limitaciones, afronta todos tus problemas, afronta tu escasez o tu enfermedad o la debilidad de tu cuerpo, afróntalo con una manera natural. Porque estás poniendo tu confianza en aquel que tiene el poder sobre todas las cosas. Nuestra vida tiene que ser así. Levántate cada día, no confiando en tus méritos, en tus fuerzas, en tu apetito, en los sentimientos de tu corazón, en el razonamiento de tu mente oscurecida por el pecado. Levántate diciendo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lo tengo que aplicar? Por supuesto que os va a costar vivir por fe. No os cuesta nada dejaros llevar por la carne. El corazón me dice, el instinto me dice, u otras partes del cuerpo, no nombrables, me dice. Lo que te tienes que levantar ahora todos los días es diciendo, ¿qué es lo que el corazón me dice con respecto a Dios? ¿Qué es lo que la palabra me enseña que tengo que seguir? Vivir por fe, confiando en aquel que ha hablado, que ha hecho todo lo necesario para tu propia vida. Afróntalo. Sé un buen marido, una buena esposa, un buen hijo, un buen ciudadano. Afróntalo en tus negocios, en el trabajo que estás desarrollando, en todo lo que es la intimidad y el secreto de tu casa como tu vida pública. Afróntalo. Sé un hombre creyente, sé una nueva persona. No vivas por lo que te dicen, no vivas por lo que sientes, no lo vivas por lo que te impulsa tu cuerpo. Vive por fe, confiando en aquel que ha hablado, que ha dicho y que será y hará todas las cosas, bajo la directriz constante de nuestro Dios. Pero nos dice más nuestro versículo, aquellos que aún estamos viviendo en la carne, no somos seres espirituales en el reino de los cielos, sino que estamos en este mundo caído con todos los conflictos y todas las aflicciones, pero que hemos comprendido que nosotros hemos muerto crucificado con Cristo Jesús y que por tanto delante del Padre nuestros pecados han sido borrados. Ahora tenemos una nueva vida que vivir, y esta vida ya no es nuestra, sino que es la de Cristo. Ya no soy yo, mas es Él, y a Él sea toda la gloria. Y teniendo esto claro, lo que nos da un motor de vivir por fe, confía. Pero este cambio, este motor, esta fuerza interna que puede surgir y que debe de surgir en cada creyente para afrontar todo aquello que es bueno y que es agradable a los ojos de Dios o a los ojos de Cristo. Todo aquello, ¿cómo es posible? ¿Por qué es posible? Y he aquí la gran revelación. No revelación, es muy conocido por Pablo porque Pablo se deja llevar por alabanzas. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Lo dice aquí. Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué es posible que tú tengas una nueva vida? ¿Por qué es posible que puedas alcanzar objetivos que antes te parecían inalcanzables? ¿Cómo es posible que tú puedas dejar tu viejo yo y tener ahora una vida nueva, fructífera y gloriosa a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que ha hecho que ahora seas la nueva persona que debes de ser delante de los ojos de Dios y delante del mundo? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el motor? ¿Está en ti? ¿Hay alguna capacidad en ti? ¿Hay algún mérito que puedas presentar delante de Dios el Padre un día? Mira lo que he hecho para tener una nueva vida. ¿Hay algo en ti? No. Todo está en el Señor Jesucristo. Es posible que tú puedas vivir por fe y que ya no seas tú, mas es Cristo que vive en ti porque Él te amó y se entregó por ti. Tu nacimiento y tu nueva vida, es decir, tu conversión y tu vida actual en Cristo, es gracias a Él. Es gracias a lo que Él hizo y cómo lo hizo. Y nos revela de esta manera. Ya sabemos que hay un plan eterno, que Dios tomó unas decisiones concretas con respecto a la salvación de un pueblo, pero lo que nos está diciendo aquí es de parte de Cristo. Cristo un día dice que va a hacer algo, se va a entregar. No es que va a ofrecer parte de Él, no es que va a dedicar un cierto tiempo o espacio, 3 años, a ser humano, sino que se hace humano, se humilla, se deja maltratar y cargar y se culpabiliza de aquello que no ha cometido hasta el punto que se deja llevar y clavar en una cruz. Se entrega por completo.
Y cuando nosotros vemos a este siervo tal como lo describe el profeta Isaías, y lo vemos clavado y desnudo y despreciado, y su aspecto no era en nada agradable, entregado por nuestros delitos, no hay muerte más horrible que ser clavado como un culpable, cuando no se es culpable, en una cruz maldita romana, no se dice que Él se entregó a sí mismo porque nos amaba. Y volvemos a decir, no nos amaba por los méritos nuestros, no es porque nosotros tuviéramos hermoso aspecto, no es porque Él pudiera entrever que tenemos posibilidades maravillosas en nuestra alma. Él nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores y éramos enemigos, y le aborrecíamos y le dábamos la espalda. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no es motivada por ningún tipo de afecto en nosotros, ni por ningún tipo de aspecto en nosotros. La muerte, la entrega de nuestro Señor Jesucristo es sencillamente, aun cuando no lo podemos comprender, porque te amó a ti, te escogió a ti y puso su afecto sobre ti. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros, nos dice la carta de Juan. Esto es lo que tú tienes que descubrir. Cuando veas tu vida cambiar, y debes de verla cambiar, cuando veas el fruto de tu nuevo nacimiento, de tu conversión, cuando veas que las cosas cambian, que alcanzas una posición de gozo y de bienestar espiritual, cuando tengas la seguridad completa de que el cielo te espera, cuando veas el mundo transformado delante de tus ojos, no pienses que hay mérito en ti, no es por amor tuyo, sino que el Señor Jesucristo te amó y se entregó por ti en la cruz. Y es por esto que nos dice entonces Pablo lo que ha estado defendiendo en este capítulo de Gálatas, y lo va a hacer a lo largo de toda la carta. Cuando nosotros entendemos esto es cuando podemos decir, claro, fue por gracia, no fue por obras, no fue por la ley, ni por los méritos propios. La ley no te salva, te culpabiliza. Cada vez que miras a la ley te dice, eres culpable. La ley no te salva. No puedes engañar a Dios con sobornos. Y no puedes traer ningún tipo de mérito o de sacrificio o de ofrenda. No puedes. Porque la salvación es por gracia, sin méritos. Sencillamente porque Dios quiso, aun cuando tú no lo merecieras. No se vive como creyente a causa de la justicia, decía Jerónimo, el que tradujo la Escritura. Se vive como justo a causa de la fe. Mirad, no somos creyentes porque haya justicia alguna en nosotros. Ahora somos justos, debemos de ser justos a los ojos de Dios a causa de la fe. La fe es lo que ha cambiado, la fe es lo que nos ha transformado. Hemos llegado a descubrir lo que el Señor Jesucristo ha hecho por el pecador y nosotros nos hemos rendido a ello. Y cuando nos hemos rendido por fe ante esa obra maravillosa de amor y de entrega, se ha transformado todo en nuestras vidas. Y por tanto se exige de nosotros vivir como justos a los ojos de Dios y a los ojos del mundo. Tus obras no traen nada válido para tu salvación, pero muestran todo de la grandeza de nuestro Dios. Y tienes que vivir para ser esa luz que glorifica y ensalza a Dios. Y si no lo vives, vuelve otra vez a la cruz y arrepiéntete de tus pecados y cambia tu vida. No importa que vivas tantos años como creyente, no importa cuánto tiempo hayas estado relacionado con Dios, arrepiéntete ahora y acércate al Señor Jesucristo, que tengas una buena vida a sus ojos. Porque si no, y aquí termina, porque si no, estás invalidando la muerte de Cristo. Qué terrible realidad nos presenta Pablo al final de este capítulo. Si estás intentando añadir algún mérito, o estás despreciando de alguna manera la obra de Cristo, lo que estás haciendo es invalidando la muerte de Cristo. ¿Para qué murió Jesús? Si estás diciendo que Cristo es tu vida y no lo demuestras, si estás diciendo creer lo que no existe en tu corazón, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? En realidad lo que estás haciendo es aquellas posibles obras buenas que puedas estar trayendo a tu vida,
como alguna especie de mérito para comprar a Dios, las conviertes en obras malas, que frenan, limitan o rechazan la obra de Jesús. Tu gran motivación como creyente en esta hora y en esta mañana es ver si hay cambios en tu vida día tras día, si te vas transformando y te vas acercando más al Señor. Tu gran motivación tiene que ser gloria a Él. Ahora bien, si no eres creyente, si te has engañado, te han engañado o estás confuso, no importa. Ven a los pies de la cruz y haz la tuya. Lo más importante es que puedas sentir que tus pecados fueron clavados en la cruz y que Jesús es tu sustituto. En el momento mismo que tengas clara, patente, visible la sustitución de Cristo de tu lugar, de tu río, de tu corazón correrán ríos de agua viva. Tu vida será diferente. Glorifica la gracia, no la invalides con tu comportamiento. Y que el Señor tenga misericordia. Amén.